Continuando con el capítulo 22 de la segunda vida del gánster, seguimos momentos después de que Brian se encontrase peleando con Juan, donde este último, mientras había sido golpeado por el prota, se encontraba pensando que eso era bastante problemático y tenía que recuperar la compostura. Mientras observaba cómo Brian se acercaba a golpearlo, Juan seguía mencionándose que ese bastardo de Brian estaba cada vez más cerca. Levantando su guardia rápidamente se preparaba para recibir el impacto de Brian, pero este último terminó haciendo una finta para proporcionarle una patada por uno de sus costados. Juan, que no se lo podía creer, pasaba a mencionarse si acaso eso había sido una patada, mencionando que él estaba hace un momento y que claramente el prota se había preparado para lanzarle un puñetazo. Barbilla Rara, que estaba observando toda la pelea, mencionaba que ese fue el ataque sorpresa que había utilizado en contra de él la primera vez que pelearon. Brian en ese momento pasó a preguntarle a Juan si acaso pensaba que iba a ser un puñetazo y que si se encontraba impresionado. Y viendo cómo Juan intentaba reincorporarse a la pelea, Brian le mencionaba que no debería de estar sorprendido con sus pequeños trucos, preguntándole a Juan entonces cómo podría ser el mejor de la escuela actuando así. Juan, entrando en furia, inmediatamente mandaba callar a Brian mientras lo atacaba, pero este último ya podía predecir sus movimientos, esquivando rápidamente su ataque. Juan pasó a gritarle a Brian que si acaso él tenía la más mínima idea de cuánto tiempo había... Y mientras recordaba cómo entrenaba delante de la televisión imitando todos los movimientos de un gran artista marcial, se mencionaba internamente que había entrenado para vencerlo durante mucho tiempo. Mientras recordaba sus sesiones de ejercicios matadoras, seguía añadiéndose que cuán duro había entrenado para este momento. Entonces, en la realidad se preguntaba por qué demonios no estaba acertando ni uno solo de sus golpes, mostrándonos así como Brian los repelía todos y cada uno de ellos. El prota, observándolo, pasaba a llamarlo tonto y le preguntaba si acaso seguía sin entenderlo, preguntándole al chico por qué se encontraba pensando eso, y añadiendo que no importaba qué tan rápido sean sus ataques, mientras vemos como Brian terminó bloqueando uno de los puños de Juan y se preparaba para arremeter en contra del chico. El prota seguía añadiéndole que era bastante predecible. Juan, que se encontraba muy alarmado mientras observaba cómo el prota se preparaba para golpearlo, pasaba a mencionar que podía verlo, iba directamente desde su izquierda. Esquivando rápidamente el golpe de Brian, Juan, muy contento, pasaba a mencionarse que el prota era bastante arrogante y que él no era el único que era capaz de esquivar. Pero ante todo pronóstico y mostrándonos la cara de sorpresa de Juan, vemos entonces en un panorama más amplio cómo este último terminó recibiendo un puñetazo por una de sus costillas, golpe el cual fue lo suficientemente fuerte para hacer que el chico caera de rodillas en el suelo debido al gran dolor que sentía. Brian, observándolo, le mencionaba al chico que si ahora lo entendía, añadiendo que ese era su límite. Mirándolo de una manera muy despectiva, Brian le mencionaba que él y le preguntaba si nunca había peleado en la vida real o algo así. Fue en ese momento que la cara de sorpresa por parte de Juan nos dio la respuesta. El chico se encontraba seguro de que había trabajado tan duro, pero... Y mientras recordaba una escena en la cual había golpeado a los matones de la clase del prota, seguía añadiendo que esos patéticos golpes no afectarían a alguien como a Brian. Barbilla Rara, que se encontraba observando todo de principio a fin, mientras observaba a Brian, se mencionaba que él era bastante increíble. Es fácil decir eso, pero ¿realmente es posible?, se preguntaba. Barbilla Rara lo mencionaba y seguía añadiendo que él lo sabía porque había estado practicando boxeo, y el hecho de aprender el estilo de pelea de un oponente que acababas de conocer por primera vez y así predecir sus movimientos mientras contraatacabas no era algo que un estudiante de secundaria pudiese hacer tan solo con un poco de experiencia. Observando la espalda de Brian, Barbilla Rara mencionaba que se preguntaba cuántas artes marciales había dominado el prota y en cuántas batallas había pasado, pues como se esperaba de Brian, él es el más fuerte que conocía. En ese momento vemos lo que estaba pensando el prota, el cual se mencionaba que él estaba fingiendo, pero realmente estuvo un poco sorprendido al principio, pues los movimientos de ese chico y su velocidad de reacción no eran ninguna broma. Aparte de eso, el prota había lanzado un golpe directo desde su izquierda como contraataque, pero el chico lo había esquivado. Por suerte tenía un segundo golpe preparado para esa circunstancia. Y mientras pensaba en alguien, el prota pasaba a mencionar que si acaso debería de estar agradecido con él por eso, recordando a su maestro de su anterior vida, John Ki-Wan, que para estos momentos ya debe de estar frío o tieso. Y mientras el prota tenía sus recuerdos de cuando entrenaba con John Ki-Wan, pasaba a mencionar que él tenía muchos tipos de artes marciales y tuvo muchas experiencias sangrientas. Para el prota eso había sido un periodo infernal, pero gracias a John Ki-Wan él pudo aprender a pelear decentemente. Y mientras se ponía un poco triste, Brian pasaba a mencionar que John Ki-Wan era un estúpido bastardo, añadiendo que probablemente ya esté muerto. Y todo eso era debido a su ambición y por el hecho de haber intentado utilizar al Daehan. Juan inmediatamente procedió a levantarse mientras le gritaba a Brian que tenía que dejar de joderlo, añadiéndole que él era un bastardo que ni siquiera recordaba su nombre, añadiéndole al prota que no tenía que hablar como si fuese alguien tan genial. Brian, mientras veía cómo el chico se encontraba quejándose, pasó a detallarlo más fijamente para luego mencionarle que si acaso él era...
pero es interrumpido por Juan, que le mencionaba al prota que una basura como él, que casualmente golpeaba a sus compañeros mientras reía, ahora era el más fuerte de la escuela, mostrándonos así como apretaba su puño del coraje. Además de eso, actúa de forma arrogante y solo porque podía pelear un poco, teniendo así un recuerdo de Juan cuando era aún más joven y mostrándonos así como al parecer el chico era golpeado por Brian constantemente. Juan, procediendo a cargar rápidamente hacia donde se encontraba Brian, le mencionaba al prota que eso era repugnante mientras gritaba el nombre del prota, y en vista de esto vemos como el prota se encontraba realmente sorprendido, mientras que los gritos del chico hacían que todo el mundo se quedara impresionado, incluso Jaehae. De regreso en la batalla vemos como Juan había golpeado el pecho de Brian, pero al parecer eso no había tenido efecto, y mientras caía desplomado en el suelo, Juan lentamente comenzaba a maldecir. Todo esto mientras era observado por Brian, y momentos después pasamos a ver cómo Juan había quedado en el suelo inconsciente. Inmediatamente uno de los chicos que se encontraba mirando todo pasó a mencionar que Brian había ganado, después de todo él era el más fuerte de toda la escuela Sampo. Y viendo a dos chicos que se encontraban observando, uno de ellos pasó a mencionarle a su compañero que él se lo había dicho, nadie podía derrotar a Brian. Los compañeros problemáticos de Brian, mientras veían al chico tirado en el suelo, pasaban a mencionar que lo tenía merecido y que era bastante molesto no poder pelear bien en contra de él. De un fuerte grito y muy molesto, Brian mandó a callar a todos los presentes, y volteándose a donde se encontraba la multitud pasaba a mencionarle que si habían terminado entonces tenían que perderse inmediato y que no causaran un escándalo. Mientras vemos cómo los chicos comenzaban a bajar las escaleras de la azotea, una chica pasó a preguntar que por qué actuaba así de repente, mientras que otro chico añadía que no lo sabía, y que a dónde se había ido su personalidad gruñona. Después de que los chicos se fueron, vemos como el prota se encontraba solo en la azotea exhalando, pero inmediatamente alguien llegó por detrás de él llamándolo. Y esta resultó ser Jaehae, que luego de eso un poco nerviosa pasó a mencionarle al prota tartamudeando que había algo que él necesitaba saber, añadiéndole que Juan en realidad es, pero inmediatamente es interrumpida por Brian, el cual le mencionaba que ya lo sabía. Mirando a Juan tirado en el suelo, Brian mencionaba que había recordado lo que le había hecho a ese chico, y al mismo tiempo le mencionaba a Jaehae que también había recordado lo que le había hecho a ella, causando que la chica pusiera una cara un poco triste. El prota luego de eso le mencionó a Jaehae que tenía que bajar primero, ya que él todavía tenía cosas que resolver, a lo que la chica inmediatamente acató la orden. El prota se quedó en silencio pensando en algunas cosas unos segundos y antes de que Jaehae bajara, este último pasó a llamarla. Y mientras vemos la cara de tristeza del prota, este último pasó a mencionarle a Jaehae que realmente lo sentía por todo lo que le había hecho en ese entonces. Jaehae entonces con una cálida sonrisa pasó a responderle al prota que estaba bien y que él ya se había disculpado por todo eso. Momentos más tarde de eso y al parecer ya comenzando a anochecer, nos damos cuenta cómo Juan comenzaba a despertarse, bastante sorprendido porque ya se comenzaban a ver las estrellas, y mientras observaba el sitio en donde se encontraba, este último fue tomado por sorpresa por una persona que le preguntaba si acaso ya había despertado, siendo esa persona ni más ni menos que Brian, y dejando que Juan se quedara un poco sorprendido. El prota entonces, observando al chico, pasaba a preguntarle si acaso se encontraba bien, pero al parecer Juan se encontraba furioso de que Brian se encontrara en la azotea con él. Juan entonces pasó a preguntarle a Brian mientras lo insultaba que qué rayos estaba planeando. Brian en ese momento procedió a mirar al cielo y comenzó a exhalar, para luego mencionarle al chico que él se lo había mencionado antes, preguntándole que si acaso no era verdad, y añadiendo que le había dicho que no tenía que hablar como una persona genial, ya que ni siquiera pudo recordar su nombre en el pasado. El prota entonces le mencionaba al chico que tenía razón y que lo había olvidado completamente, mientras vemos como Juan comenzaba a levantarse intentando insultar al prota. En ese momento Brian le dijo a Juan que no tan solo era él, causando que el chico se impresionara un poco. El prota, con una mirada un poco melancólica, pasaba a añadir que a muchos de los chicos a los cuales solía molestar y golpear por diversión se había olvidado de todos ellos por una docena de años. Juan, que no comprendía lo que pasaba, le preguntaba al prota acerca de una docena de años, mencionándole qué clase de tonterías estaba escupiendo. Y el prota seguía añadiendo mientras observaba el cielo que lo peor era que no importaba en cuántas veces pensara sobre ello, él seguía sin poder recordar quiénes eran. Y con una ligera sonrisa en su rostro, el prota mencionaba que es gracioso. Ese debe ser un recuerdo que jamás olvidarán aunque quieran hacerlo. Juan miraba muy sorprendido a Brian mientras acababa de decir eso, para luego comenzar a enfurecerse por lo que había dicho y lo que había entendido. Juan entonces pasó a mencionarle que no tenía que ser tan ridículo, llamándolo bastardo y preguntándole que cómo se atrevía a escupir tales cosas. Tenemos entonces los recuerdos de Juan y vemos como alguien al parecer se encontraba golpeándolo y el chico se encontraba bastante malherido por ese golpe que le habían proporcionado. Y un chico bastante problemático mientras sonreía le mencionaba a Juan que era todo eso y que era bastante aburrido, pues ya se encontraba en el suelo después de tan solo un simple golpe. Juan entonces le gritaba a ese chico que tenía que esperar un momento y que no tenía que golpearlo, preguntándole el por qué. Y vemos entonces que se trataba de Brian, que mientras se preparaba para pisotearlo le preguntaba el por qué demonios necesitaba una razón, añadiendo que solamente era para pasar el rato y llamando estúpido al pequeño Juan. Y el prota, como narrador de estos recuerdos, pasaba a mencionar que su pandilla había iniciado en la escuela media, o sea en la primaria, y que él era el tirano de la escuela para ese entonces.
Juan entonces, que ahora pasaba a narrar su parte, mencionaba que no habían reglas ni excepciones para su violencia en esa época y que él también había sido una de sus víctimas. Juan cada vez que veía retirarse a sus matones pasaba a insultarlos internamente mientras añadía que tenían que esperar llamando a los malditos abusones y que una vez que se gradúes ellos lo iban a lamentar. Y estos pensamientos fueron los que llenaron a Juan de determinación. Pero luego de haber hecho todo lo posible por entrenar y mejorar su situación, nada había cambiado en lo más mínimo. Pues vemos como otro bravucón que al parecer es de niveles inferiores al del prota le mencionaba al pequeño Juan que lo mataría si esquivaba el golpe, preguntando si acaso lo había entendido. Viendo así cómo se encontraba Juan bastante malherido por el chico que constantemente lo golpeaba. Y el chico problemático que se encontraba golpeándolo como si de un personaje de manga se tratara pasaba a colocarle nombre a sus ataques, como golpe cohete por ejemplo. Y aunque el nombre de sus ataques sean los más ridículos del mundo, eso no evitaba que tuvieran un gran impacto en el pequeño chico. Y luego de golpear a Juan, los chicos problemáticos pasaban a retirarse mientras que el que lo había golpeado mencionaba que eso se había sentido genial y su compañero le sugería que tenían que saltarse las clases para ir a jugar billar. Juan seguía narrando su triste y trágica historia que como había sido un debilucho en la escuela primaria, él terminó convirtiéndose en un saco de boxeo para los delincuentes de la preparatoria. Y como si de un ángel se tratara, una chica terminó acercándose a donde se encontraba Juan preguntándole al chico que si acaso se encontraba bien. Este resultó ser Jaeger, la cual le preguntaba si le dolía y que si podía aceptar su pañuelo. Juan, después de todo ese calvario, no podía creer que hubiese una persona que actuara de forma amable con él. Y mientras recibía el pañuelo de Jaeger, Juan pasaba a narrarnos que tan solo un poco de su amabilidad fue todo lo que él había necesitado para caer enamorado a primera vista. Mientras veía a Jaeger que se retiraba, pasaba a mencionar que Jaeger era una persona tímida que no hablaba mucho, pero era la más dulce que cualquier otra chica. Y su encuentro con Jaeger fue la primera vez en la que realmente se sintió agradecido por haber entrado en esa escuela de M. Aún así, como todo no era perfecto, mientras vemos cómo Jaeger era golpeada por Brian y su grupo en el pasado, Juan mencionaba que pronto la condenada relación con ese bastardo iniciaría nuevamente, pensando en que Brian era realmente una persona bastante problemática. Y en esa época, mientras Juan observaba cómo Jaeger era acosada desde las esquinas, solamente podía insultar a Brian constantemente. Esto mientras fantaseaba con que quería correr hacia donde se encontraba ese delincuente y noquearlo de un solo golpe, para así extenderle su mano a Jaeger como si fuese un príncipe en su caballo blanco. Pero temblando del miedo y del coraje, Juan mencionaba que no podía hacer algo como eso, ya que se encontraba seguro y era porque había sido pisoteado por Brian anteriormente. Y si solo lo atacaba en vez de salvar a Jaeger, también habría sido golpeado, causando una escena aún más desagradable. Fue por eso que con esa motivación en mente vemos cómo Juan comenzaba a hacer ejercicio y a entrenar constantemente para así superar ese gran obstáculo. Y mientras entrenaba constantemente, Juan pasaba a mencionarnos que él había aprendido el arte marcial de Jackie Chan por sí mismo, y la razón de eso era porque ese arte marcial era considerado el más fuerte. Él había entrenado repetidamente todos los métodos del manual todos los días y fue difícil ya que no realizaba ningún deporte. Y después de eso él veía constantemente como Jaeger se encontraba siendo acosada, pero no tenía otra opción más que darse la vuelta y darle la espalda a la chica. Todo eso con el objetivo de que algún día podría golpear a Brian plenamente sin sentir miedo ni sentir pánico. Y mientras recordaba lo que había pasado ese mismo día, Juan mencionaba que finalmente era lo suficientemente fuerte para derrotarlo. Aún así, todos sus intentos fueron en vano. Juan, que se encontraba muy molesto y rechinando sus dientes, pasaba a mencionar que ahora qué rayos estaba diciendo, que sabía qué cosas se acababa de recordar todo. Mirando entonces a Brian, le gritaba que parara con su mierda, mientras cargaba hacia donde se encontraba él gritándole que era un pedazo de basura. Y en ese momento Brian no hizo más que recibir el golpe de Juan, cayendo sentado en el suelo inmediatamente. Juan, que todavía no perdía su ira, pasaba a insultar a Brian mientras le preguntaba qué rayos estaba haciendo. Y mientras vemos cómo el prota había sido golpeado en la mejilla, Juan le preguntaba por qué se había quedado quieto. Es en ese momento que el prota le respondía al chico que lo sentía, pero eso era lo único que podía hacer, causando que Juan se quedara sorprendido y no comprendiera lo que estaba pasando. El prota levantándose le mencionaba a Juan que no tenía dinero y todo lo que tenía era ese cuerpo, así que, y mientras extendía sus brazos para recibir más golpes de Juan, el prota le mencionaba que aquí tenía que golpearlo hasta que se sintiera mucho mejor, y que él iba a tomar todos y cada uno de los golpes que tuviera Juan para ofrecerle. Juan, muy furioso, le gritaba al prota que no tenía que ser tan ridículo, y añadiendo además que si pensaba que lo iba a perdonar tan solo porque se encontraba hablándole así. Juan en ese momento procedió a cerrar su puño mientras se preparaba para atacar a Brian, y mientras golpeaba al prota en la cara le mencionaba que muy bien. Golpeándolo constantemente le mencionaba al prota que lo iba a golpear hasta que se sintiera mejor, añadiendo que seguro que lo golpearía hasta que estuviese muerto. Juan seguía golpeando constantemente al prota, el cual no se defendía en lo más mínimo, y momentos después vemos como Juan quedaba completamente exhausto y en el piso se encontraba Brian con la cara bastante malherida, el cual mirando fijamente al chico le preguntaba si ya había terminado, y seguía añadiéndole que si acaso estaba seguro y estaba bien con eso. Juan en ese momento se preparaba para patearle la cara a Brian, pero inmediatamente un recuerdo llegó a su mente.
Los recuerdos de cómo este era golpeado y maltratado cuando era acosado por Brian y sus amigos, haciendo que el chico inmediatamente chasqueara con su boca. Luego de eso, Juan procedió a darle la espalda a Brian, causando que el prota se quedara sorprendido en el suelo, solamente observando cómo el chico se retiraba lentamente. Y cuando el chico procedió a retirarse completamente, el prota pasó a disculparse con él llamándolo por su nombre, dándonos cuenta así que al parecer sí lo recordaba. Vemos un momento después como el chico ya había bajado de la azotea y se encontraba caminando tranquilamente hacia su casa, cuando de repente por detrás de él apareció Kaeke, la cual le preguntaba si acababa de salir. Al voltear, Juan se percató de que se trataba de Kaeke, la cual un poco apenada mientras lo llamaba por su nombre le preguntaba cómo estaba. El chico tartamudeando no se podía creer que se encontraba hablando con Kaeke, poniéndose así bastante sonrojado. Luego de eso cambiamos de escena y nos encontramos en un parque, donde podemos ver que en una banca se encontraban Kaeke y Juan sentados. Juan solamente podía observar a la chica de reojo, mientras que Kaeke tan solo observaba hacia el piso bastante preocupada por Brian. Juan entonces comenzaba a fantasear mencionando que si acaso, a causa de lo que había pasado antes, ella se terminó dando cuenta de sus sentimientos, preguntando si entonces eso quería decir que ella podía elegirlo a él en lugar de esa basura de Brian. Pero en ese instante Juan terminó recordando cómo había dejado a Brian, preocupándose bastante por eso. Sacando a Juan de sus pensamientos, Kaeke procedió a llamarlo por su nombre, causando que el chico se alarmara un poco. Kaeke, mientras observaba el piso, pasaba a mencionar que a pesar de que había un malentendido, ella realmente se encontraba agradecida de que lo haya defendido. Juan pasaba a reírse mientras le mencionaba que no tenía que preocuparse, pero era interrumpido por Kaeke, la cual le mencionaba que ella ya lo sabía, añadiendo que en primer año cuando ella era acosada constantemente, Juan siempre estuvo observándola constantemente. Esto hizo que Juan se quedara sorprendido, pues ella se había dado cuenta de eso, y muy alarmado procedió a levantarse del banco mientras le gritaba que eso había sido un malentendido, pero inmediatamente es interrumpido por Kaeke, la cual le mencionaba que no tenía que preocuparse y que ella no estaba intentando culparlo de nada. Kaeke seguía añadiendo que más que eso quería agradecerle, porque es posible que ella pusiera una carga sobre sus hombros sin haberse dado cuenta. Juan entonces pasó a preguntarle que si acaso ella lo sentía, e inmediatamente procedió a tomar a Kaeke de los hombros, gritándole a la chica que por qué se estaba disculpando, añadiendo que Brian, ese bastardo, debería de ser el que se estuviese disculpando y no ella. Kaeke entonces le mencionaba a Juan que ella entendía por qué se encontraba enojado, pero también había muchas cosas que él no sabía, dejando al chico sorprendido. Kaeke entonces le mencionaba al chico que se estaba haciendo tarde, pero entonces le preguntaba si acaso ella lo escucharía, pues le iba a contar todo. Se nos menciona entonces que después de eso lo que Kaeke le había contado a Juan era bastante estremecedor e increíble, resaltando sucesos como el hecho de que Juan se había disculpado con ella y no solo eso, pues él peleó muchas veces para protegerla. Pero lo más impactante de todo eso para Juan fue el hecho de que Kaeke se encontraba bastante entusiasmada explicándole las hazañas que Brian había hecho, que había visto y presenciado con sus propios ojos, los cuales se encontraban muy brillantes. Juan seguía añadiendo que era una expresión que ni siquiera podía haberse imaginado de la Kaeke del pasado. Seguía añadiéndose que tal vez él lo sabía, pero no quería admitirlo después del todo. El hecho de que Kaeke recientemente se había vuelto bastante radiante y había empezado a sonreír aún más, y todo eso era porque se encontraba al lado del prota. Es por esa razón que el hecho de que él exista, vemos entonces cómo Juan se había mostrado bastante deprimido y comenzaba a retirarse dejando a Kaeke sola en el parque. Mientras vemos cómo Juan se retiraba, pasaba a mencionar que tenía que admitirlo, en una pelea y como hombre también había perdido completamente ante Brian. De regreso con este último pasamos a ver que tenía un ojo bastante hinchado y se encontraba todavía tirado en el piso de la azotea de la escuela, el cual inmediatamente pasó a mencionar que para ese punto se encontraba completamente jodido, y añadiendo que no podía mover ni siquiera un dedo. El prota, observando el cielo, se preguntaba si tal vez había sobrereaccionado, afirmando entonces que era demasiado para él como para tomarlo y no pelear de vuelta, pensando en Juan en ese momento y añadiendo que ese bastardo le había dado unos buenos golpes, mostrando entonces una ligera sonrisa. Es en ese momento que el prota, mirando al cielo, pasaba a mencionar qué tal estuvo eso, refiriéndose al ángel y haciendo como si estuviese hablando con ese último, preguntándole si acaso lo había hecho bien. Vemos entonces cómo los ojos del prota comenzaban a cerrarse lentamente, bueno, el ojo que tiene bueno. El prota, mientras notaba que su ojo se cerraba lentamente, pasaba a mencionar que eso era malo y que se estaba adormeciendo después de todo. Seguía añadiéndose que no tenía que hacer eso y que era muy peligroso para él quedarse dormido en un lugar como ese, pero inmediatamente vemos cómo terminó quedando inconsciente, lo que a su vez hizo que dos personas que se encontraban esperando por él terminaran subiendo y encontrándolo en ese estado. Momentos después de eso vemos como Brian terminó despertándose en lo que parecía ser una casa y parte de sus heridas ya estaban tratadas e incluso tenía hielo en su cara.
El prota inmediatamente pasó a exclamar en voz alta que ahora lo podía comprender, ese era el infierno, mientras que una persona que se encontraba cerca pasaba a mencionarle que qué quería decir con el infierno, añadiendo que esa era su casa mientras lo pateaba. Y la persona que se encontraba hablando anteriormente resultó ser Eugeo, la cual le mencionaba que de todas formas si estaba intentando fingir por lo menos tendría que hacerlo bien, añadiéndole al prota que tenía que mirarse en el estado en el que estaba. El prota al observarla pasó a preguntarle cómo es que ella sabía, pero inmediatamente es interrumpido por la chica, la cual le mencionaba que no importó cuánto ella había esperado, él no bajaba, así que ella había subido para verlo, añadiendo que lo habían encontrado desmayado y que se encontraba fuera con ese frío, entonces ella le pidió a Barbilla Rara que lo trajera a su casa. El prota señalándole y sonriendo pasaba a llamarla pervertida mientras le preguntaba por qué lo había traído a su casa en vez de llevárselo a la de él. Y la chica desviando la mirada y colocándose nerviosa pasaba a mencionarle que de qué estaba hablando, y eso era obvio, pues lo había traído a su casa porque se encontraba más cerca. El prota que se lo estaba tomando como una broma pasaba a mencionarle que estaba bien y le agradecía de todos modos por lo que había hecho. La chica entonces mirando al prota de reojo pasó a preguntarle si acaso eso tenía que ver con su pasado. El prota colocándose serio le mencionaba que algo así, y después de todo él era una basura infinita que no importaba cuántas veces cavara, dejando a Eugeo bastante sorprendida. Y el prota un poco apenado mencionaba que puede que haya acosado a algunos perros callejeros del vecindario, comenzando a reír en ese momento. Pero inmediatamente comenzó a sentir mucho dolor, pues Eugeo le terminó dando un fuerte golpe en el estómago. Y el prota apoyándose por su igualdad de género pasaba a insultar a Eugeo preguntándole a esta última qué estaba haciendo. La chica entonces le devolvió un grito de vuelta mencionándole que tenía que parar de quejarse. Seguía añadiendo que sin importar cuál sea el caso, la verdad fue que acosó a muchas personas en el pasado, afirmándole al prota que entonces tan solo tenía que pagar por sus malas acciones. La chica le seguía mencionando al prota mientras tenía un recuerdo que él se lo había dicho antes a ella, que no importa qué tan mezquino sea, tenía que tratar de trabajar duro para así poder vivir una vida virtuosa. El prota entonces comenzó a darse palmadas en la cabeza, añadiéndole a la chica que tenía razón y que él era un chico malo que fue descuidado allí en ese momento. Seguía añadiéndole a la chica que se disculpaba con ella y que tenía que olvidar lo que acababa de mencionar hace unos momentos. Eugeo entonces le mencionaba a Brian que tenía que quitarse las manos de la cara, para luego mostrarnos una escena en la cual la chica terminó robándole un beso al prota así de descaradamente. Esto en principio no parecía tener mucho efecto, pero momentos después vemos como el prota se encontraba realmente sorprendido por lo que había hecho la chica. Eugeo, un poco sonrojada, le preguntaba al prota por qué se la quedaba mirando, preguntándole que quién le había dicho que actuara descuidadamente como si fuese un perro perdido en la lluvia. Eugeo le seguía añadiendo al prota que tenía que dejar de mirarla y le mencionaba que ya había terminado de aplicarle la medicina, así que ya podía irse a casa. Es en ese momento que el prota dejó salir un pequeño suspiro mientras la llamaba pervertida y le mencionaba que tenía una razón para tenerlo ahí después de todo. La chica entonces procedió a mandarlo a callar rápidamente. Ya al día siguiente en la escuela vemos como el prota se encontraba caminando por las calles tranquilamente mientras mencionaba que circulaban muchos rumores alrededor del prota y el desastre que tenía en su cara. Pero el prota nos mencionaba que por el hecho de haber mantenido su boca cerrada los rumores pronto se fueron olvidando. Y en ese momento mientras iba caminando por los pasillos terminó encontrándose de frente con Juan. El prota haciendo como si nada hubiese pasado procedía a saludar al chico tranquilamente mencionándole a este último que cómo se encontraba su cuerpo. Vemos entonces como Juan al parecer lo había ignorado y le pasó por el lado como si nada. El prota mientras Juan pasaba por su lado comenzaba a exhalar y se encontraba pensando que ese último se encontraba ignorándolo, añadiendo con una ligera sonrisa en su rostro que por esta vez era de esperarse ya que los años de enojo reprimido no se olvidarían tan fácilmente. El prota seguía añadiendo que buenos, al menos ya no podía ver su hostilidad ardiente, preguntándose si acaso eso no debería de ser algo bueno. El prota nos seguía mencionando que después de ese incidente todo había acabado y ahora comenzaría a enfocarse plenamente en su negocio, mostrándonos entonces cómo el artista que lo había contratado se encontraba parada delante de su vehículo esperando, vestiendo una ropa bastante elegante y viéndose muy hermosa. El prota que venía acercándose a ella pasaba a llamarla querida y le preguntaba si acaso no estaba sobresaliendo mucho. La chica subiéndose las gafas pasaba a mencionarle al prota que el clima estaba tan genial y preguntándole si acaso no sería un desperdicio no arreglarse un poco, añadiéndole al prota que había pasado un tiempo sin verlo, y preguntándole si estaba listo pues ya se iban a retirar inmediatamente. El prota en ese momento le mencionaba que claro y que se tendrían que ir en ese instante. Bueno gente, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo con el algoritmo. Quiero recordarles que por acá estarán apareciendo tanto el saludo del video anterior como el saludo de la primera palabra del primer video del día de ayer, ya que ayer subí 2 videos. Y también a los suscriptores pagos del canal que como era de esperar tendrían que aparecer en este video sí o sí. Y ya sin más que decir, quisiera desearles un excelente día, tarde, noche, que gocen de una muy buena salud y nos vemos en un próximo video.